Así es, tuve este encuentro con el niño fantasma. En los años 80 mi papá se dedicaba a comprar terrenos, construía casas y luego los vendía más caro, entonces era como su forma de vida y le iba pues relativamente bien. Entre una de esas opciones, un día le salió la oportunidad de comprar una casa a lo que él decía iba a ser el precio de un terreno, iba a ser muy barato y él sentía que era el negocio de su vida y no perdió la oportunidad y la compró. Como se le hacía complicado estar pagando renta y estar abonando el terreno más otro que había comprado para poderlo construir y vender posteriormente, decidió que era una brillante idea irnos a vivir toda la familia, que estaba conformada por mi madre, mis dos hermanos mayores y yo, que era el más pequeño de la familia. Me acuerdo perfecto que estaba en el centro de la ciudad de Guadalajara. Exactamente dónde estaban no recuerdo, pero era uno de los barrios antiguos, muy hacia la zona centro, por ahí por Alcalde Barranquitas, todas esas colonias que existen ahí en Guadalajara que tienen muchísimos años. Me acuerdo que era una casa muy grande y que para entrar a ella tenías un pasillo con un pequeño jardín al frente y posteriormente había otra puerta de metal y tenía los cuartos como los hacían antiguamente con el corredor y tenía unos cuartos hacia alrededor de la propiedad. Entonces el patio estaba en medio, lo que lo volvió incómodo, sobre todo para cuando llovía, porque el baño era la última habitación que daba la vuelta prácticamente al patio y solamente tenía una pequeña cornisa por donde tenías que pasar para poder ir al baño. La construcción era muy antigua, el plan de mi papá era tirar esta construcción, que de hecho tenía ese adobe, que son estos ladrillos que son de tierra básicamente y no como los ladrillos normales o el block. Entonces era una construcción muy antigua y en medio tenía un árbol que no era tan grande pero que daba bastante sombra. El patio era de tierra. Después del baño había un pequeño lavadero, de esos también muy antiguos que parecía como si fueran de asbesto o de concreto. Y allí era donde estaba toda la única opción para lavar trastes, lavar la ropa, lavar todo, se lavaba ahí. Un lavadero muy grande, entonces cabía yo perfectamente en aquel entonces, por supuesto, debajo del lavadero y jugábamos muchas veces a las escondidas. Por lo regular, en la casa nos dejaban jugar a todos lo que quisiéramos. Hubo un tiempo en el que empezó a mi madre a quejarse con mi papá porque quería cambiarse de casa, porque decía que escuchaba a un niño llorar, pero ella escuchaba un bebé que venía precisamente del patio, muy cerca del árbol. Entonces ella decía que escuchaba llanto de este niño entre el árbol y el lavadero que recién te comentaba. Nosotros no habíamos, ni mis hermanos ni yo, habíamos escuchado nada extraño, ni nos parecía aterradora la casa. De hecho la disfrutábamos bastante porque todas las casas anteriores en las que habíamos estado pues eran relativamente más pequeñas. Después mi madre decía que ellos tenían la costumbre, tanto mi padre como mi madre, de guardar el dinero en efectivo, billetes y monedas en una cajonera en la cocina, que también estaba hacia el fondo, pero pasando un pequeño pasillo. Era muy larga la casa. Y de estar cocinando, mi madre recuerda que escuchaba perfectamente como si alguien estuviera detrás de ella contando el dinero y escuchaba como murmullos. Entonces ella ya estaba muy nerviosa, ya no quería estar en la casa, pero mi papá decía que solamente se estaba imaginando cosas, ¿no? Porque ninguno de nosotros ni él había escuchado algo así. Bueno, un día de esos que decidieron ellos salir y nos dejaron a nosotros solos. Digo, mi hermano ya en ese entonces tendría unos 14 años, entonces pues ya nos valíamos de todos. Yo tendría unos 6 años. Empezábamos a jugar a las escondidas y sin darnos cuentas pues se nos pasó el día, la tarde y comenzó la noche. Entonces de estar jugando a las escondidas, esto en toda la casa porque era muy grande, entonces era muy cómodo jugar a las escondidas. Se me hizo fácil irme y meterme debajo del lavadero. Ya se nos hizo noche, eran por ahí de las 9:30, 10 de la noche. Y yo estaba ahí escondido. El único miedo que recuerdo que tenía era de que me fuera a salir una araña o algo así. Y me acuerdo perfecto el olor que era pues a drenaje, porque como que no estaba bien tapado y tenía ciertos escurrimientos. Entonces empecé a escuchar que uno de mis hermanos estaba como murmurando y empecé a escuchar los pasos. Es que los pasos se escuchan sobre la tierra, como cuando caminas sobre la arena. Estaba escuchando estos pasos y me asomó para poder ver a través de los muros que dividían y cargaban el lavadero
quién era quien se estaba acercando. Y efectivamente vi unos pies con unas sandalias muy desgastadas, pero me llamó la atención profundamente porque yo recuerdo, digo, obviamente con el paso de los años estos recuerdos se han ido difuminando, ¿no? Se han ido yendo del todo, ya no está tan claro como estaba, pero dentro de todo lo que recuerdo que esos pies yo los veía un poco transparentes, y normalmente en la casa no nos dejaban estar descalzos porque teníamos la creencia de que luego nos salían ampollas, anginas, que sufríamos reumas, que se nos hacían juanetes y todas clases de males. Entonces teníamos que siempre estar usando zapatos, de preferencia no sandalias, sino otro tipo de zapatos. Pero yo recuerdo que eran algo transparentes, y me acuerdo que los pies salieron por mi lado derecho, entonces no pude ver exactamente dónde salían porque la verdad no me permitía, y veía cómo estos pies se iban arrastrando. Yo alcanzaba a ver aproximadamente de la cintura para abajo, y traía como unas especies de calzones esos antiguos que usaban las personas que sembraban hace mucho, como de manta, agarrado como a 3/4 aquí de la pantorrilla. Pero yo recuerdo clarito que lo veía transparente, entonces dije, o sea, ¿quién de mis hermanos es y por qué se ve extraño? Empezó a caminar, y conforme caminaba hacia el árbol, pues yo lo iba viendo más de cuerpo completo. Y ya le empezaba a ver del codo para abajo, y se veía así como sucio, como esas personas que trabajaban en la mina, que acabas de salir y te ves así como cuando echas mecánica y estás todo lleno como de lodo y de aceite. Así se veía. Cuando camina lo suficiente y todavía se escuchaba como una especie de rumores, de ruidos, una respiración fuerte. Realmente no recuerdo haber estado yo asustado, estaba más extrañado de saber quién era quien estaba ahí. Cuando camina lo suficiente y logro verle ya por sobre el hombro, me doy cuenta que esta entidad, que la veía ligeramente transparente, no te puedo decir que era totalmente transparente como un fantasma, sino un poco transparente, me doy cuenta que no tiene cabeza. O sea, traía así también su vestimenta como de manta, una camisa tipo que se usan en Veracruz, una una guayabera, perdón. Y recuerdo que se veía también muy sucia, pero yo cuando no vi que traía cabeza, sí fue así como que todo me conectó y dije, esto es algo que no existe en realidad. Estoy viendo un espíritu o algo estoy viendo que no debería estar viendo. Entonces sí me asusté, salí corriendo del lavadero y fui a buscar a mis hermanos, que se estaban riendo porque me habían dejado ahí esperando hasta que yo me cansara y salir o sea, no me estaban buscando, vaya, estaban esperando que yo me cansara. Les platico lo que sucedió y ninguno me quiso acompañar. Cuando regresó mi padre, le platicamos lo que había sucedido y decidieron, porque principalmente mi madre, la que estaba ya muy nerviosa, que era momento de cambiarnos. Y eso es lo que sucede en las casas antiguas y los espíritus de los niños si juegas a las escondidas en la noche. Por favor, no mires detrás de ti. Hoy no estás solo. Yo soy Alex Ruiz. Esta historia le sucedió a Rita, una suscriptora que me hizo favor de mandarme su relato. Me pareció increíble, muchísimas gracias. Si quieres mandarme tu historia, puedes hacerlo a contacto.alexruiz@gmail.com, o puedes entrar a nuestro blog www.nodormirasmas.com, que por cierto ahí hay cosas que por censura no pueden estar aquí en YouTube, pero ahí podrás encontrar muchísimas cosas. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Muchísimas gracias por haber visto el video. Que pases muy buenas noches y que duermas bien, si puedes.